Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, ante todo voy a empezar como en el último vídeo dando las gracias. Gracias por el apoyo, porque la verdad es que está siendo fantástico. Me arrepiento realmente de no haber empezado a ser más firme con este tipo de cosas, porque por desgracia no es la primera vez que me pasa, como probablemente a casi todos los que estéis viendo esto. Así que mis gracias también a los que habéis caído, que bueno, pues parece ser que este año llegó a tiempo para la operación Alfajor y como me habéis preguntado, pues llevo perdidos 18 kilos, que bueno, pues hay que cuidarse, que los que pasamos muchas horas delante del ordenador, pues ya sabéis que esta actividad sedentaria es realmente perjudicial para el cuerpo y hay que compensarla pues intentando no ganar peso y haciendo actividad. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos en la línea hacia la operación Alfajor, como yo decía. Bueno, espero que os guste cómo está quedando un poco la Batcueva XXL, mi despacho barra salón de juegos. Y bueno, pues yendo un poco al grano, voy a hacer este vídeo para contar realmente cuáles son las excepciones donde sí que estaríamos obligados a entregar una copia de nuestro DNI o a permitir que se escanee, ¿vale? Evidentemente, nuestros derechos de protección de datos son derechos fundamentales, pero como todos los derechos tienen límites, ¿vale? Entonces sí que existen situaciones en las que debemos entregar una copia de nuestro DNI. Hablaremos de cómo hacerlo de forma segura, pero quería dejar claro este punto, porque hay gente que ha intentado rebatirme diciendo, entonces, ¿cómo te haces una cuenta en el banco? ¿Es seguro que no tienes cuenta en el banco? O cosas así, ¿vale? Evidentemente hay excepciones, pero como ciudadano, pues me tengo que atener a las leyes y esas leyes también deben respetar mis derechos, ¿no? Pero evidentemente hay situaciones legales en las que es exigible una copia del DNI. Evidentemente la primera de ellas es cuando nos estamos registrando en alguna actividad con alguna entidad pública, ¿no? Las entidades públicas no están sujetas a su propia ley de protección de datos, evidentemente. ¿No? Es obvio que yo no le puedo decir a Hacienda que borre todos los datos que tiene sobre mí. Suena muy bien, pero esto evidentemente iría contra todo sentido común, ¿no? Hacienda, la agencia tributaria, tiene el derecho de tener todos mis datos personales. Relacionado con esto, ¿vale? Todo aquel trámite que tiene que ver con entidades de pagos electrónicos, bancos, neobancos, etcétera, ¿vale? Ahora que los neobancos están tan de moda, también tienen un proceso obligatorio que se denomina KYC, KYC, o Know Your Customer, conoce a tu cliente, no sé quién le puso este nombre porque no hay nada descriptivo, pero básicamente significa la certificación digital de la identidad de los usuarios, tanto si se hace de forma presencial como si se hace online. En ambos casos es exigible no solo que se escanee, sino que guarden una copia de nuestro DNI, además durante años, porque evidentemente a requerimiento de la agencia tributaria tienen que recopilar toda la información de ese proceso, que además se la van a entregar en el caso de que sea necesario para, pues evidentemente, prevención de fraude, lavado de dinero, antilavado de dinero, prevención de lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con entidades de pago, también en general, dentro de la Unión Europea, la normativa exige este KYC y por tanto almacenarla, no una copia de nuestros documentos, ya sea DNI y pasaporte, el que utilicemos para el registro. En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, cualquier trámite en una notaría en la que tenga en el que intervenga un contrato de compraventa concreto hipotecario, al estar implicada una operación bancaria, también el notario va a requerir esta copia y también es legal que nos exija una copia porque este documento se va a adscribir al propio documento de la hipoteca, ya no solo a la escritura de compraventa, sino a la propia escritura hipotecaria, que evidentemente es un trámite con el banco y similarmente a lo anterior va a requerir nuestra identificación sin ningún tipo de duda con esa copia del DNI, nos guste o no, pero esto es la legalidad, ¿vale? Quiero hacer mención expresa a que no todos los trámites ante notario es exigible que se guarde una copia del DNI.
porque evidentemente un notario tiene que certificar la identidad de las partes. ¿Y quién mejor que un notario para ver que la persona que está allí firmando el documento que sea, un documento, una compraventa de un vehículo, por ejemplo, o de un barquito, que sabes que me gusta mucho, ¿vale? Pues si el notario está interviniendo, pide el DNI a las partes, certifica que la persona es la que está firmando y ya está. No hace falta que tenga una copia, si es el notario el que lo está firmando. ¿Por qué hay que... imaginaos, si no puede certificar el notario que la persona que está firmando es la que le está entregando un DNI, si no lo puede hacer el notario, ¿de quién nos vamos a fiar? Así que no todos los trámites ante notario son exigibles. Otra cosa es que lo queramos hacer voluntariamente, como en cualquiera de los casos, ¿vale? Así que, como digo, en cualquier operación de compra-venta no es necesario. Otra cosa es, y aquí entramos un poquito de terreno gris, si en la compra-venta interviene pues la entrega de un cheque bancario, lo que es un cheque bancario, un cheque conformado por banco, etcétera, porque esta compra, al estar involucrado en una operación bancaria, también podría ser exigible. Como digo, como norma general, no es exigible que un notario nos guarde una copia de nuestro documento. Una cosa es que nos identifique, evidentemente, con el DNI, y otra muy distinta, que se guarde una copia de todas las personas que han pasado por la notaría con los riesgos de ciberseguridad que evidentemente esto va a suponer. Y por último, y ahora me lo he dejado al último para mencionar expresamente algo que tiene que ver bastante con la ciberseguridad, por último, yo diría que evidentemente va a ser exigible que nuestra empresa que nos va a dar de alta, ojo, si una empresa nos va a dar de alta, en la seguridad social también nos requiera una copia de nuestro DNI, porque evidentemente esa información va adscrita al alta de la seguridad social, es decir, estaríamos en el primer supuesto, es solo un intermediario para hacer llegar esa documentación a la seguridad social para gestionar nuestra alta como trabajador. ¿Vale? En este caso también sería común que nos exija una copia de nuestro DNI. Como digo, tengo un poquito pendiente de explicar cómo podemos hacer esto siempre que lo hacemos en un trámite online para que sea de forma segura. Si no queréis esperar a cómo haga este vídeo, os recomiendo la herramienta SaferLayer, que por cierto es de un desarrollador español, SaferLayer. Luego lo pongo en los comentarios. Pero retomo esta cuestión, mucho cuidado, muchísimo cuidado con las falsas ofertas de empleo para estafas. Porque precisamente, si los que nos dedicamos a la ciberseguridad estamos un poco paranoicos con el tema de dejar copias de nuestro DNI por cada sitio que pasamos, es porque los datos personales que aloja el DNI y la propia imagen, es decir, el documento, el JPG de esa copia de nuestros datos personales es materia prima para los ciberdelincuentes. ¿No os imagináis la de casos que hay de fraudes, de gente que piden préstamos a su nombre y un larguísimo etcétera de maldades que se pueden hacer y que prefiero no mencionar para no dar ideas? Quiero decir, cada vez que hay un documento de identidad que se filtra con todos los datos personales en los que hay y además los que se pueden sacar de previas filtraciones, esto es materia prima para los ciberdelincuentes que sin demasiados conocimientos tecnológicos pueden hacer más cosas de las que sería deseable. Así que os recomiendo que seáis un poco paranoicos como yo, que ya sabéis, nunca estás demasiado paranoico si al final te sigue alguien, y que prestéis atención a todos aquellos casos donde no es, como digo, no es exigible que se guarde una copia de vuestro documento. Muy distinto a negarse a identificar. Evidentemente, tú te identificas, enseñas tu DNI y cada vez que soltáis el DNI, directamente utilizáis la palabra mágica de perdona, no te permito escanearlo. Y ya está. Así de simple. No te permito escanearlo. Lo dices educadamente. Perdona que te diga, pero no te permito escanearlo. Y tú, manifestándose de esa manera, directamente estás negándote a un tratamiento excesivo de los datos personales que, como en el caso de los hoteles, que ha quedado claro y cristalino, no estáis obligados. Bien, resumo un poco la situación.
para que sepáis dónde estamos en el final del capítulo 1. Me ha escrito un delegado de protección de datos, en primer lugar me escriben una especie de disculpa, entre comillas, pero me ha escrito un delegado de protección de datos con respecto a mi solicitud de datos personales, requiriendo las imágenes que me grabaron, que he requerido en tiempo y forma, ¿vale? Lo que quiero que tengáis en cuenta, sobre todo, para que veáis, ya contaré un poco todo el desenlace, es que me ha escrito diciéndome que lamentablemente están obligados a verificar visualmente mi documento. Le he dicho que, por favor, intente hablar con su cliente y mucha suerte con esto, literalmente se lo he dicho, porque no es una persona a la que le guste mucho escuchar, como ya todos habréis intuido. No es una persona que le guste mucho. Bueno, le he dicho que recomiendo que hable con su cliente porque esto no se ajusta en absoluto a los hechos. Y esta vez no hay mi palabra contra la suya porque hay unas diligencias de policía local. Así que mucha suerte para el delegado de protección de datos, mucha suerte para esta empresa que sigue empecinada en defenderse. Le he dado una semana más para que acordar esta solución pactada y nada, os mantengo informados dentro de una semanita. Os aseguro que el tema se está poniendo muy intenso. Muchas gracias otra vez a todos por vuestro apoyo y espero que sigáis estos vídeos porque la verdad es que yo me lo estoy pasando pipa. Gracias y ya sabéis, Canalla Con, que ya está en marcha. ¡Chao!